hay una voz de Zoom que dice esta reunión está siendo grabada. Y esto es la primera vez que lo oigo, debe ser una cosa que han puesto nueva. Buenas tardes a todos. Este es el cuarto encuentro del programa Leer para Comprender de la plataforma Salud Mental y Cultura del Mar Menor. Y bueno, esta tarde estamos Lola López Mondéjar, Mari Carmen Fernández y yo mismo, que soy Félix Crespo. Mari Carmen Fernández es la directora de la Biblioteca de San Pedro del Pinatar. Buenas tardes, Mari Carmen. Encantado de estar contigo. Igualmente, y, placer estar. Estamos con Lola López Mondéjar, que es psicóloga, psicoanalista, escritora y ensayista, novelista, profesora de cursos de escritura creativa y no sé cuántas cosas más. Una vez le dije que la única persona que trabajaba más que ella era Julia Kristeva, porque además era espía del servicio búlgaro. Es lo único que le falta a Lola, ser espía. No, si no nos lo puede decir. No lo puedo decir. Claro, entonces ahí queda la duda. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nos habíamos reunido para hablar sobre el consentimiento en la adolescencia. Pues nos parece un tema muy interesante y que está ahora candente, con muchas lecturas y con mucha literatura muy nueva sobre este tema. Pero nosotros habíamos elegido dos relatos, dos obras literarias dentro de la novela para hablar de este tema. Una de ellas es tu obra, Lola, Cada noche, cada noche. Y la otra es El consentimiento de Vanessa Springora. Mari Carmen, te paso la palabra. Buenas tardes, Lola, lo primero. Y quería preguntarle si había alguna faceta que le gustaría conseguir y que no tiene, porque vamos, con la descripción que ha dado Félix, no sé si queda algo que dijeran me gustaría, pero lo voy a hacer o no sé, o intentaré o ya está todo completo en tu vida. Quiero ser jubilada. Ah, yo también. Bueno, no, sí, perdona. Dime. No, te quería preguntar ¿qué te llevó a escribir este libro de Cada día, cada noche? ¿En qué te inspiraste o qué fue lo que te motivó a publicarlo, a escribirlo primero y después a publicarlo? Bueno, el libro tiene una historia muy larga que no es el tema de hoy, por eso voy a pasar por ella un poco por encima, pero me importó mucho publicarlo porque la novela de Lolita de Nabokov, que justamente es central en el tema de hoy, ¿no? En el tema del consentimiento, porque apunta a relaciones asimétricas que son mal interpretadas como consentimiento por una cultura determinada. La novela de Nabokov, como decía, me impactó muchísimo y sobre todo me impactó su recepción. Es decir, Nabokov insistía en que era una novela donde un hombre adulto violaba repetidamente y raptaba a una niña de 12 años y sin embargo, cuando la novela se publica, primero hubo una censura y luego se publica, unánimemente se recibió como una novela, como una historia de amor. Una historia de amor y se invirtió el agente de la seducción. Y en lugar de ser Humbert, el protagonista de la novela, quien seduce a la niña, era la niña, una niña demoníaca, a la que pasó a ser llamado Lolitas, que es un mito en Occidente que pervive todavía, pasó a ser ella quien demonizada seducía al hombre adulto. Y a mí me parece que eso es muy, muy central hoy en el tema que estamos viendo esta tarde, ¿verdad? Entonces, me pareció tan injusto con la niña esta recepción que quise darle voz en Cada noche, cada noche. Y utilicé esa frase que aparece en la novela, que ha pasado desapercibida, muy desapercibida, pero que sin embargo el otro día comentaban que había sido subrayada en un nuevo libro sobre Lolita que acaba de aparecer, porque Lolita, según Humbert, cada noche lloraba apenas lo creía dormido. Es decir, Lolita estaba sufriendo un abuso
y nunca se subrayó esa circunstancia. Y entonces yo la rescaté para mi novela y le di voz y reivindiqué otra lectura de Lolita. ¿Y qué similitud encuentras tú entre el libro de Vanessa Springola, El consentimiento, y tu novela de cada noche, cada noche? Bueno, tiene muchas, en el sentido estricto ninguna. La novela de Springola no es una novela, es un libro de autobiográfico. Ella relata el abuso que sufrió por un escritor famoso, Gabriel Marnev, que es un pedófilo confeso y además que lo decía así en su literatura. Pero nadie en ese momento, en la cultura francesa, me pareció mal, quiero decir, muy interesante, pero muy larga, y que tiene que ver con la permisividad que el consentimiento, sobre todo en los jóvenes, que estamos hablando de adolescencia, la cultura es muy permisiva con estas circunstancias, ¿no? Entonces, a Vanessa, Gabriel Marnev la sedujo cuando tenía 15, 16 años, su madre lo sabía, todo el mundo lo sabía, y callaron, no solamente callaron, aplaudieron, ¿no?, la relación. Y cuando ella ya es mayor y es una editora conocida, publica El consentimiento y denuncia a este hombre. Mi novela es una reivindicación de la voz de Lolita, que es la víctima, ¿no? Y fue antes del Me Too. Y curiosamente, en Cada noche, yo denuncio a Gabriel Marnev con nombre y apellidos. Me pareció osadísimo, porque yo apenas había leído un par de libros suyos, pero eran tan escandalosamente libros de un abusador de niños que quise meterlo con nombre y apellido, me pasase lo que me pasase. Mi curiosidad, bueno, mi sorpresa fue enorme cuando publica el libro Vanessa después del Me Too. El mío se publicó en 2010 y el de ella 10 años después. Y aparece la denuncia a Gabriel Marnev, que ella nombra como G, pero que todo el mundo sabe, y en Francia ha sido un escándalo porque ha sido poner el dedo en la llaga de un tema muy central en la cultura francesa. No creo que solo por Gabriel Marnev, sino por otros pedófilos también. De hecho, en el libro de Springola incluye una lista, ¿no?, incompleta de la gente que firmó aquel famoso manifiesto que había escrito Gabriel Marnev, Sí. apoyando, ¿no?, la liberalización de las relaciones con menores y tal, que sorprendentemente incluye a François Dolto, que es Sí. una... A mí Bueno, me sorprendió mucho. sí, lo que pasa es que este tema, cuando trabajé la novela, yo hice una investigación un poco, no exhaustiva, pero bastante, de todo esto. Está Michel Foucault defendiendo, está Pascal Bruckner, el que acaba de sacar un nuevo libro sobre el envejecimiento, que es amigo de Gabriel Marnev y que se ha atrevido. Es que es muy osado todo esto. Pascal Bruckner ha publicado un libro que se llama El instante eterno, sobre la longevidad, y cita a Gabriel Marnev, y lo cita bien. No ha pasado nada, es decir, es un hombre que ha sido Gallimard, le ha retirado el favor, digamos, ha sido premiado a lo largo de su carrera como prácticamente muy pocos escritores franceses, y sin embargo, fijaros, la cultura del consentimiento, la cultura de la violación, está tan impregna tanto la cultura occidental, que todavía no es suficiente para ser publicado con nombre y apellidos en un libro, ¿no? Porque yo creo que sobre todo los varones de una cierta edad se han socializado tanto en esta cultura de la violación que no ven tan grave todo esto. Esto es una de las cuestiones importantes para hablar del consentimiento, y es cómo se banaliza en nuestra cultura el abuso sexual, cómo está debanalizado, ¿no? Cómo las personas que lo denuncian al final son las víctimas del propio sistema porque no las creen, el llamado síndrome de Cassandra, ¿no? Las mujeres hablan, dicen me pasó esto, y nadie le cree,
¿no? Que Rebecca Solnit habló del síndrome de Cassandra y del feminismo, lo ha retomado porque me parece muy importante. ¿Por qué a las mujeres no se nos cree cuando hablamos le pasó también a Freud, ¿no? Cuando hablamos de lo que nos pasa, sobre todo si son asuntos sexuales que ponen contra la pared digamos, a quienes tienen el poder, que son los hombres que han sido abusadores, ¿no? Uh-huh. ¿Querías decir algo, Mari Carmen? No, que al final la sociedad, ¿no? Son los que no hacen o no hacemos nada en general para paliar estas situaciones. Y sí, imagino que con el tiempo a ver si todo cambia, porque es un tema bastante complicado y no sé, me parece un poco, no sé qué opinar, la verdad, porque es que es un poco complicado todo este tema. La vulnerabilidad de esos adolescentes, ¿tú crees que tienen algún perfil concreto o tienen alguna, pues no sé, que tienen una autoestima baja, que tienen, no sé, te pregunto si tú crees que esa plasticidad que tienen los adolescentes o que llegan a hacer eso es porque tienen algún perfil concreto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los abusadores son depredadores sexuales y tienen una enorme agudeza para elegir a sus víctimas. Por ejemplo, tomando los dos libros que estamos refiriendo, tanto Lolita como Vanessa Springora eran niñas huérfanas. Vanessa no era huérfana, su padre no había muerto, pero su padre era un padre ausente, por ejemplo. Son niñas con necesidad de reconocimiento por un varón. Y eso es muy común en las adolescentes que eligen como víctimas de abusos sexuales, ¿no? Y me parece que el depredador sexual se coloca en el lugar que sabe que hay un déficit en el psiquismo de esa criatura. Y entonces aprovecha de forma taimada pues una aproximación de reconocimiento aparentemente protectora, aparentemente tierna, para a partir de ahí introducir su deseo sexual, que es un deseo sexual que violenta la relación que la niña o que el niño quieren tener con ese adulto. Me parece que esto es una cosa que es bastante común, ¿no? En las víctimas de abuso sexual, sí. La vulnerabilidad, ¿no? El déficit de una figura parental, las familias desestructuradas muchas veces, pero no quiero que se me olvide, pero creo que esto está cambiando. Y creo que esto está cambiando en esto hace muy poco tiempo, ¿no? Desde los últimos años, porque a mi juicio, la cultura de la violación está creciendo mucho, se está haciendo mucho más profunda, precisamente porque la educación sexual ahora mismo es una educación sexual pornográfica. Y la pornografía muestra unas relaciones sexuales no consentidas, es decir, porque necesita cada vez más para mantener los niveles de dopamina, ¿no? que generan en el espectador cada vez más violencia. Entonces los jóvenes, los adolescentes que entran en la pornografía de los 9 a los 11 años empiezan a ver pornografía, esto es una barbaridad, creen que la sexualidad que se representa en los vídeos pornográficos es la sexualidad real. Y entonces se imitan. Nosotros somos seres, los seres humanos tenemos un comportamiento mimético, ¿no? Por identificación, e imitan a los protagonistas de esos vídeos pornográficos, cada vez más violentos. Lo hacen los chicos y lo hacen las chicas, porque las chicas, para no salir del mercado sexual, también imitan a las actrices porno. Entonces estamos en un mundo donde yo creo que el acceso, ya no solamente son víctimas por vulnerabilidad, sino también por imitación de comportamientos que ven en la educación pornográfica que están recibiendo. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. A mí me preocupa y yo creo que es un tema que deberíamos tener en el centro del debate, ¿no? No sé qué pensáis, Félix. Estoy de acuerdo contigo. Se nos ha unido María López, que es bibliotecaria de San Pedro del Pinatar, que se había tenido que ausentar y ha vuelto. Hola, buenas tardes, María. Hola, María. Ahora te daremos la oportunidad de que le preguntes a Lola.
Sí, me parece central esto que has dicho, Lola, cómo has enlazado la cultura de la violación, ¿no? Con la sexualidad y con la forma en que se vive la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Eh, tú has hablado en otras ocasiones del modelo Tinder, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora mismo los adolescentes están en otra cosa nueva que es todavía más impactante y que es el modelo OnlyFans. El Sí. modelo OnlyFans, que es la mercantilización de la propia imagen, la banalización, ¿no? de la propia sexualidad y la confusión que hay entre la representación de uno mismo y uno mismo, ¿sabes? Y, y estamos en un momento en el que los adolescentes no solo viven esta fantasía de autonomía propia de todo adolescente, ¿no? De yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que por ejemplo, Vanessa Springora en su libro le dice a su madre, ¿por qué me dejaste? Y la madre le dijo, es que era lo que tú querías, ¿no? Sí. Eh, los adolescentes están en esta cosa que es muy adolescente. Los padres y las madres tienen mucho miedo de confrontar con esto porque sienten que pierden al adolescente y al mismo tiempo nos encontramos con que los adolescentes, puesto que tienen un cuerpo deseable, ¿no? Y deseado y tienen una cámara en su móvil, son una productora de porno, del Claro. mismo porno que están consumiendo y que les está leccionando. Con lo cual entran en un bucle, ¿no? Donde se reproduce lo mismo que están viendo, generando nuevo contenido, ¿no? Para ese público. Y sobre todo creo yo que el problema es la permisividad de estos nuevos modelos que se llaman de pornografía light y de prostitución light. OnlyFans no hay tacto, porque es a través de las cámaras, pero es una niña que empieza a subir, una adolescente, son normalmente hermosas, que empiezan por Instagram a subir fotografías cada vez más subidas de tono hasta que se hacen una cuenta en OnlyFans que es privada y cobran y empiezan a hacer sesiones privadas de sexo online. Esto no está, el problema que encontramos es que no está sancionado suficientemente por la sociedad, vamos a llamar neoliberal. Es decir, porque la moral de nuestras sociedades, y este es el problema, es una moral de si gana, si es rentable, bueno. Si es rentable, vale la pena. Entonces, ayer, fíjate, ayer mismo salió en el periódico Información de Alicante o Informaciones de Alicante una noticia que era terrible, ¿no? Y que decía, una peluquera la viste, la echaron de trabajo y se puso a trabajar en OnlyFans y había ganado, decía que 1 millón de euros o algo así, 300 no sé cuántos mil euros en muy poquito tiempo, pero en total 1 millón prácticamente de euros. Que una prensa seria, que se supone que es seria, claro, pero la frontera ya se está, es que estamos cayendo en unos modelos de banalización de lo que es la dignidad humana tan grandes. Por ejemplo, las personas que defienden la prostitución como un trabajo como otro cualquiera. Por ejemplo, hay un vídeo que dice, no es un trabajo, de una chica que va a la orientadora del colegio y una chica que no tiene buenos resultados académicos y la orientadora le dice que a los padres y a la chica que vayan, que se haga prostituta, que hay unos cursos de formación profesional para el trabajo sexual. Y claro, los padres van entrando en el discurso de autoridad de la orientadora, hasta que la chica ya no puede más, se levanta y se va. Pero estamos hablando de una chica que tiene una fortaleza psíquica particular, la del vídeo, pero nuestros adolescentes no la tienen, porque han estado educados en un sistema que no les ha provisto de una dignidad corporal, ¿no? Y yo creo que este es el problema grave. Entonces el consentimiento, la cultura es que por otra parte, esta cultura de la violación yo creo que no es suficiente con sustituirla con la cultura del consentimiento, ni siquiera del consentimiento. Es decir, la cultura del no es no es una cultura que deja enormes
áreas sin definir. Porque hasta qué punto una chica, por ejemplo, como Vanessa Springora o como Lolita con Humbert Humbert, solas, necesitadas, pueden decir que no. Es decir, podemos pensar que en una situación de poder tan asimétrica, de entre un adulto y un niño y un adolescente, el no del adolescente, ¿esperamos el no de verdad esperamos el no del adolescente? Eso es lo que tenemos que pensar que el no suficiente para sancionar la conducta, a mí me parece que es una enorme hipocresía. Entonces, tampoco la cultura del sí es sí, por la misma, el consentimiento entusiasta, porque por la misma razón que una niña puede decir que sí entusiásticamente porque tiene miedo a perder los beneficios que esa relación con el adulto le comporta. Entre otras cosas, la ternura y el cariño de sentirse especial, que necesita tanto. Entonces tenemos que ir mucho más allá y tenemos que mirar el contexto en el que estamos produciendo estas situaciones de abuso. Es un contexto de poder y es un contexto de desigualdad. Y eso es una educación necesaria la que tenemos que imponer en los colegios, ¿no? Ahora mismo la gente de educación es la pornografía. ¿Dónde estamos nosotros, no? No, además, fíjate que has dicho lo de las cuentas de Instagram que luego dan lugar a, ¿no? Como que hay una escala. Fíjate que he estado leyendo estos días un libro de un psicoanalista argentino que se llama Luciano Luterau. Laterau. El libro se llama Esos raros nuevos adolescentes, ¿no? Y me gustó mucho porque, por ejemplo, él hablaba de las cuentas de Instagram, sobre todo de las adolescentes, como el nuevo diario, ¿no? Es el diario que escribían las adolescentes. Lo que pasa que ahora lo que hacen es que suben las fotos a Instagram, pero la función psíquica que cumple esa cuenta de Instagram con sus fotos es la del diario. Lo que pasa que es un diario que maneja la intimidad de esta nueva manera, porque lo que es íntimo, ¿sabes? Esta confusión entre lo que es público, lo que es íntimo, lo que no. Sí, sé que no estás muy de acuerdo, pero es para pensarlo. A mí me sorprendió la idea, pero al mismo tiempo pienso que no va del todo desencaminada. Lo que ocurre es que de ahí pasamos a lo otro, ¿no? Y pasamos como en un continuo. Entonces se nos dificulta, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? Yo, si me preguntase una madre, ¿qué hago con la cuenta de Instagram de mi hija? Yo no sabría qué decirle. O sea, intentaría ser cuidadoso, ¿no? Pero me parece que ni cortar la cuenta ni dejarla al albur de que haga la niña lo que quiera, ¿no? Haga a la joven lo que quiera. El problema, Félix, es que es como que el trabajo tiene que ser anterior a prohibir la cuenta de Instagram. Yo no la prohibiría, la cuenta de Instagram. Claro. La supervisaría quizá, hablaría con ella, ¿no? Pero yo creo que la dignidad corporal tiene que ser anterior a la aparición de la adolescencia, ¿no? Y a mí me parece que si los padres, el problema viene de lejos, porque si los padres no reconocen al hijo, no lo reconocen como un sujeto distinto desde antes de la adolescencia, los chicos van a buscar un reconocimiento imaginario con la creación de estos avatares, ¿no? Que son las fotos de Instagram. Porque a mí me parece que lo del... no he leído el libro, pero no estaría de acuerdo del todo en pensar que un diario de palabras, puede ser sustituido por una crónica de imágenes. Porque me parece que falta el proceso de nombrar las emociones, ¿no? Porque la imagen es plana. Una vez que muestra la imagen, si hay historias, sí. Si la imagen viene con una historia, puede servir para crear un mundo interno, ¿no? En los chicos, nombrar. Pero el problema que tenemos ahora con esta cultura de la imagen es que la representación, digamos, el lenguaje se ha perdido y lo que tenemos son identidades imaginarias y además estilizadas, ¿no? Avatares, ¿y qué hacen ahí? Reproduce lo que han aprendido. Entonces, es llamativo que las fotos cada vez son más sexy, por ejemplo. Ayer también
escuchaba un padre que me llamó mucho la atención, porque un padre de una adolescente canaria que habían denunciado al colegio muchas veces porque a la chica le habían prohibido ir a clase con un top vestida con un pantalón vaquero y un top. Y ella insistía en ir y los profesores tenían ¿cómo se llama? Un reglamento interno que prohibía en general ir con top. Y el padre estaba escandalizado. Y a mí me escandalizó que el padre estuviera escandalizado. Es decir, ¿qué pasa con las normas? Nosotros no podemos decir que en un colegio las chicas... No, es que creo, y se nos tacha de puritanismo. Es un problema que no es de los adolescentes, pero sobre todo es de los adultos, que somos los encargados de ponerlos en el mundo, ¿no? De educarlos y ponerlos en el mundo. ¿Por qué decir no se puede venir como si dijéramos no se puede venir en pantalón corto? A mí no me parecería mal. Yo no creo que eso sea ir contra la libertad de nadie. Me parece que es unas normas de convivencia que nos dotamos, que tenemos que aceptar, como aceptamos ir con mascarilla, como va Mari Carmen ahora mismo ahí, y como aceptamos tantas otras. Si nosotros ponemos patas arriba, estamos cayendo en una indefinición, ¿no? de la sociedad que vamos a crear. Y yo creo que ahí es donde los perfiles del consentimiento y del no consentimiento explosionan. Creo que tenemos que revisar mucho nuestro modo de crear a los adolescentes, ¿no? De producir una cultura en la que el adolescente tenga integridad física y tenga sobre todo un concepto de dignidad personal, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ver con el tema, pero tiene mucho que ver con el tema. Las adolescentes no se sorprenden de que las amigas en un momento dado, por ejemplo, si beben de más, no haya auxilio, no la dejen a lo mejor sola en la discoteca o en la puerta y no la auxilien, porque cada uno va a su bola, dicen. Van cada uno a su bola. ¿Por qué van cada uno a su bola? Porque estamos dentro de una cultura y ellos son hiper permeables en la que todos vamos a nuestra bola. Y ellos son el exponente máximo, ¿no? de este individualismo extremo en el que estamos. Hemos olvidado el auxilio, hemos olvidado ceder por el otro, hemos olvidado tantas cosas de cuidados que ellos son las víctimas de esta cultura adulta. No sé qué opináis, pero... Y ahí el consentimiento pues está incluido también, ¿no? Si no hay una imagen propia que defender, una dignidad propia, ¿no? Corporal y psíquica, una identidad, que es lo que a ellos les falta, que están en proceso, pues es muy fácil que se cuele cualquier tipo de abuso, ¿no? Los adolescentes, desde la consulta, ¿no? Lo que vemos cuando aparecen abusos a veces es que, como en el libro de Springora y como en el libro de Lolita, y en Cada noche en tu libro, Lola, hay adultos que consienten ellos o que callan o que sostienen de alguna manera, ¿no? Desde el silencio. ¿Qué papel cumple ahí, por ejemplo, esa madre que sabe y no sabe, ¿no? O que está y no está, o que... ¿Cómo lo entiendes tú, Lola? Yo creo que son madres, bueno, en el caso de Lolita y en el caso de Springora se ven las dos madres muy atravesadas por sus propias necesidades, por su propio deseo. Es decir, esto es horrible lo que voy a decir y luego se queda todo aquí, pero hay un modelo de madre que yo le he debatido en un artículo a Recalcati, que es la madre cocodrilo, que viene de Lacan, ¿no? Y él habla de que la madre en el difícil equilibrio entre la maternidad y la mujer, que toda madre tenemos que mantener, es decir, la madre no puede comerse a la mujer, ¿no?
Pero la mujer tampoco se puede comer a la madre. Quiero decir, ser madre te atraviesa y tú tienes responsabilidades con los hijos. Entonces, en el caso de estas madres, yo creo que son madres que la mujer erótica, la mujer que sigue deseante, que sigue en el mundo, ha hecho muy pequeñita a la madre. Entonces, no cumple la función maternal con las chicas. Y esto se ve muchísimo también en otras series. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama La Infamia, que habla de un caso real en Irlanda, creo, de unas niñas, de un grupo de niñas, fíjate, que es típico, todo el perfil que estamos diseñando, que son prostituidas y abusadas por un colectivo de pakistaníes. Y que es una red que además una de ellas denuncia y tarda mucho en creerla, y que cuando la descubre estaba extendida por todo el país. Y vuelven a ser madres envueltas, vamos a decir, ciegas a los problemas de las hijas, envueltas en sus propios conflictos psíquicos, es decir, donde pues con su pareja, con parejas destruidas o con situaciones de enorme precariedad social, ¿sabes? No tienen espacio para atender a esa niña. Por eso la niña busca, o el niño busca en otro adulto ser reconocido y ser atendido. Por ese déficit de maternaje y también de paternaje, es decir, de la función parental. La función parental en estos niños, a veces a mí me han dicho que hay, y cada vez hay más, pero por lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hace poquito, en un debate sobre lo mismo, me comentaba, intervenía alguien diciendo, pero ha habido un caso de una familia de su padre abogado, la madre, es que no tiene nada que ver que el padre sea abogado y la madre sea profesora de universidad. Es que pueden estar igual de absortos en sí mismos que no vean a esa criatura que necesita mucha atención todavía. Me parece que tiene que ver con esto, y eso no quiero culpabilizar a todos los padres, pero también tenemos que pensar que hoy día el adolescente y la chica y el chico, en el ejercicio de su creciente autonomía personal, puede buscar situaciones por otras razones, como estas que estamos diciendo, por ganar dinero. Por ganar dinero, porque ya no está penalizado y no está considerado indigno exponer el cuerpo en Instagram o en OnlyFans, y por otras muchas cuestiones. Yo creo que ahora los padres, sí, esto que estamos caracterizando, pero también se pueden dar otras vías de acceso, ¿no? a esta sobreexposición del cuerpo erótico de los adolescentes. Sí, yo diría que esta ausencia de padres, me estaba acordando del libro de James Rhodes, ¿no? El pianista, que Sí. Cuando cuenta cómo su profesor abusa de él, uno está leyendo el libro y está pensando, ¿y dónde están los padres? Los padres. ¿No? ¿Y los padres? ¿Dónde aparecen? ¿No? Pero es verdad que ahora hay padres, bueno, por otro lado, hay veces que son los padres, ¿no? Los propios abusadores y a veces lo que ocurre es que los padres están muy presentes, muy atentos, pero los adolescentes están en fuga, ¿no? Y están buscando su camino y exponiéndose, como tú has dicho, Lola, a situaciones de especial vulnerabilidad, ¿no? Que les hacen son muy vulnerables a situaciones que no pueden manejar, ¿no? Claro, porque además están signadas como valentía, porque estamos en esa cultura del riesgo, ¿no? Que ellos aman tanto también. Es valiente exponerse a encontrarse por internet con una persona, ¿sabes?, nueva, y es valiente acudir a la cita, y es una cultura donde el riesgo está muy presente, porque es probarse, es ser adulto, ¿no? En esa transición, y ahí los sistemas, las redes sociales están Caperucita. Hay lobos en el bosque. Bueno, yo diría para terminar que hemos elegido dos libros que literariamente, al menos desde mi punto de vista, son muy distintos, porque el de Vanessa Springora es bastante simplón y sin embargo cada noche
es de una complejidad con distintas voces narrativas, con distintos tiempos, exponiendo, digamos, como una complejidad, ¿verdad? Y desplegando una trama de relaciones en el tiempo y a través de las generaciones que bueno, a mí me parece mucho, mucho más rico. Lola, recomiéndanos algún otro libro. ¿En general? ¿En Sí, general? sí. O, Bueno, o porque que de tenga este que ver con tema, este tema, sí, con la adolescencia o uy, con... que, como libro, no sabría ahora mismo, me pillas así. Series sí, tengo, esta de La infamia me parece que es muy interesante, no en la adolescencia, pero sobre el consentimiento, creo que hay una serie magistral, porque prácticamente aborda todas las posiciones posibles, ¿no? Y no solamente donde el abuso es de un hombre hacia una mujer, sino también donde la mujer puede de alguna manera abusar de ciertas posiciones respecto al varón, que podría destruirte, que acaba de ganar los premios BAFTA, creo, porque es buenísima, de Micaela Cohen. Es una serie compleja, nada simplona, todo lo contrario al libro de Vanessa Springora, que el único valor que tiene es sociológico. Es verdad, es mostrar algo que es interesantísimo mostrar. Y luego un libro que quizá me parece interesante por matices sobre la maternidad, que hace poco que leí, quizá por eso también, es de una autora rusa que se llama Anna. Bueno, sí que tiene que ver con el tema. Si me permites un minutillo, lo explico por qué tiene que ver. El libro se llama Tienes que mirar y es de Anna Stavironet. Es una autora rusa y va sobre una mujer que tiene una hija y tiene un embarazo que en un momento ya muy avanzado descubren que es inviable, el feto moriría al nacer. Y entonces es todo lo que le pasa a esta madre que va a luchar cuando tiene un aborto terapéutico, pero que es un parto, y tiende a tener otro hijo de inmediato. Y aquí es donde yo quiero enlazar con estos niños, ¿no? Yo creo que también los padres tienen hijos hoy de una manera, vamos a llamar, muy narcisista, donde el deseo de un hijo es un deseo que corona al padre y a la madre, donde son objetos narcisistas, propiedades narcisistas, como un buen coche. Y entonces Jessica Benjamin habla de que en este tipo de constelaciones paternofiliales no hay reconocimiento intersubjetivo. Y los adolescentes que estamos viendo hoy vienen de generaciones de padres donde esto pasa demasiado, ¿sabes? Entonces sí que tiene que ver el libro de Stavironet, este lazo que acabo de hacer creo que los une con el tema que estamos hablando de unos adolescentes poco reconocidos como sujetos, poco reconocidos, tratados como objetos y que en realidad su oferta al adulto es mírame cómo soy, y el otro vuelve a abusar de él, ¿sabes? Vuelve a traumatizarlo, ¿no? Sí. Creo que sí. Muchas gracias, Lola. Compañeras bibliotecarias, ¿queréis hacer una última pregunta, alguna última, o nos despedimos aquí, lo que queráis? Pues, bueno, María, ¿tú quieres hacer una pregunta? No, sé que no hay tiempo para eso y no se puede hacer, ni somos quienes quizás para hacerlo, pero se podría hacer perfectamente un decálogo para que las lolitas dejasen de existir. Como no es posible, ¿alguna recomendación desde vuestro punto de vista para que cada vez existan menos lolitas, independientemente de la curiosidad que por la edad, el afán que tienen de descubrir pueda tener cualquier adolescente de esa edad? Pero ¿alguna recomendación a padres? Yo tengo una. Yo tengo una recomendación fuerte y es dejar de tener esta cultura hipersexualizada, no separar tanto la sexualidad de la afectividad, recuperar el lazo entre afectividad y sexualidad que se ha perdido con los modelos
Tinder y con el modelo OnlyFans, que aprovecho para decirle a Félix que voy a tomar para comentarlo en próximas intervenciones, porque me parece que es también así. Tenemos que crear una nueva cultura que no sea de la violación ni del consentimiento, que sea una cultura que retome la unión entre sexualidad y afectividad, y donde la entrega del cuerpo sea una entrega en condiciones dignas. Es decir, tendríamos que cambiar toda la sociedad, no solamente a los adolescentes. Sí, complicado. Es complicado como todo lo bueno. Yo iba a decir que el papel de los adultos tiene que ser adultos y no tener miedo de confrontar y de... Los padres de los adolescentes tienen que ser muros contra los que los adolescentes se peguen cabezazos. Los adolescentes tienen que probar a ver dónde están los límites, pero se los tienen que encontrar. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a ser ese muro y a recibir esos golpes. Entonces, y en ocasiones tiene... ¿El qué? Dime. No, dilo tú, que me interesa. No, que yo creo que la cuestión no es ejercer violencia, sino la cuestión es a quién beneficia el ejercicio de esa violencia. Todo lo que estamos hablando son adultos que ejercen violencia sobre adolescentes para beneficiarse ellos. Y el papel de los padres tendría que ser unos padres que ejercen violencia, violencia simbólica, quiero decir, no ejercen... límites. Sí, imponer unos límites. Al final, imponer unos límites es ejercer una violencia. Es decir, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tienes que recogerte a una hora o tienes que recoger tu cuarto o no voy a permitir que publiques estas fotos en tu perfil de Instagram porque considero yo que eso no es adecuado. Y no te voy a pedir permiso a ti para que tú estés de acuerdo o no. Quiero decir, lo que pasa es que este papel es ingrato y muchos padres lo rehuyen porque tienen miedo de perder a los hijos. Cuando en la adolescencia los hijos se separan de los padres y es algo natural para poder volver a reencontrarse, ¿no? Pero Félix, tienen miedo sobre todo a perder la imagen narcisista de ellos mismos. Exactamente. No a perder a los hijos. Los hijos los ganan, porque a los hijos los ganan con ese límite, porque el límite es me importas, tú me importas, y como me importas estoy decidida a ser la bruja maruja, claro, que veas como una autoridad, porque tú me importas. Lo que pasa que a corto plazo lo que se consigue es que el adolescente pues niegue la palabra o se distancie más y eso los padres muchas veces lo viven de una manera como, pues eso, narcisista, como de algo que ya va a ser así para siempre o que ya no tiene vuelta atrás de ninguna manera, bueno, alguna cosa como terrible, ¿no? Yo lo veo en la consulta y da mucha pena porque son padres muy angustiados, muy volcados, pero también a veces profundamente equivocados, ¿no? En qué dirección tienen que ir. Sí. Así que yo creo que el consejo sería que los adultos sean adultos y que actúen como adultos, ¿no? Y que la sociedad reduzca la hipersexualización. Que se reduzca eso, ¿no? Que contemplemos la ternura, el cuidado, el compañerismo, otro tipo de afectos necesarios y no solamente la erotizar de esa manera los cuerpos de las niñas y de las jóvenes y de los niños y de los jóvenes. Creo que sería bueno. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Lola. Y bueno, muchas gracias a la Biblioteca de San Pedro, a Mari Carmen, su directora, y a María, compañera de Mari Carmen, por participar y por darnos la oportunidad de tener este encuentro dentro de la Comisión de Salud Mental y Cultura. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.